La Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, el principal del mundo, el banco más poderoso que hay sobre la Tierra, subió en 75 puntos básicos la tasa de interés de referencia. Esa es la tasa de interés que luego influye sobre la tasa activa, la tasa pasiva. Recuerden que la tasa activa es la tasa que usted cuando va al banco tiene que pagar al banco por un préstamo, y la tasa pasiva es la tasa que cuando usted va al banco con recursos a depositarlos es la que le pagan. La tasa de interés de referencia es la de política monetaria, es en el caso de Estados Unidos la de los fondos federales. Y esa tasa de interés influye sobre las demás tasas. En el caso actual, lo que estamos viendo es que por tercera ocasión consecutiva, la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos sube en 75 puntos básicos y se coloca ya en 3 a 3,25%. La tasa de interés se coloca entre 3 y 3,25%. Aquí está en mi entrada a mi blog, la reserva aumenta 75 puntos básicos a su tasa y la seguirá subiendo, y eso la lleva a 3 a 3,25%. Ahora, cuando vemos el ritmo de ejecución, porque son ya por 3 ocasiones consecutivas que la incrementa en 75 puntos básicos, esto recuerda muchísimo la política monetaria bien restrictiva que ejecutó Paul Volcker en los años 80, final de los 70, inicio de los 80, para recuperar lo que era la estabilidad de precios, la reducción de la tasa de inflación, principalmente 80, 81. Fue duro, y obviamente que eso generó una recesión económica importante en los Estados Unidos. Pues los Estados Unidos, ahora la Reserva Federal, encabezada por Jeremy Powell, pues está siguiéndole los pasos ahora a Paul Volcker y incrementa en 75 puntos básicos adicionales. Obviamente que esto está generando una situación donde habría que preguntarse ¿y hacia dónde va la tasa de interés? Miren, nosotros lo hemos estado calculando en diversas ocasiones y lo hemos estado dándole seguimiento desde aquí hasta diciembre, lo que pudiera ser la evolución de la tasa de interés. Y lo que tenemos son probabilidades. Probabilidades, y le voy a mostrar aquí lo que sería esas probabilidades. Miren, esta semana se estimó, este fue en el momento en que subí esa entrada de blog, que fue el 21 de septiembre, se estimó en 63% la probabilidad de que sea incrementada en la reunión de noviembre la tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos, es decir, que sería 4 veces seguidas que aumentaría en 75 puntos básicos la tasa de interés. Y se estima en 60% la probabilidad de que las autoridades monetarias estadounidenses la aumenten en 50 puntos básicos en la reunión de diciembre. ¿Y eso qué implica? Que a diciembre cerraría alrededor de 4,25 a 4,5 la tasa de interés de referencia. Ahora mismo está en 3, se colocaría en 4,25 con un incremento de 75 más 50 en noviembre y diciembre respectivamente. Cerraría el año entre 4,25 y 4,50. Y se alcanzaría un pico, eso es lo que se estaría estimando, los econometristas, los expertos de la Reserva Federal, eso es lo que estiman, que terminaría en 4,6% la tasa de interés para el año 2023. Con relación al empleo, ¿qué se dice? Que actualmente está en 3,7% la tasa de desocupación en los Estados Unidos y terminaría el año 2023 con una tasa de desocupación de 4,4%. Ahora bien, hay economistas que dicen que con 4,4% no es verdad, de desocupación, no es verdad que la tasa de inflación va a bajar desde el 8,3 hasta el entorno del 2%, que es la meta. No, no va a bajar. Eso dicen expertos. ¿Como quién? Como Larry Summers, que es profesor de la Universidad de Harvard. Él dice, miren, no va a bajar al entorno, por ejemplo, y él dice este caso, 2,5%, a menos que por varios meses consecutivos tengamos tasa de desocupación de alrededor del 5%. Es decir, que ahora está en 3,7, pasar a 5 sería un incremento de 1,3 puntos porcentuales de desocupación. Esos son millones de personas desocupadas adicionales, millones de personas. Obviamente que eso implica un impacto importante para toda la comunidad internacional, pero en particular en República Dominicana, y de eso le voy a hablar en un próximo segmento. Aquí simplemente decirles lo que pudiera suceder dentro de Estados Unidos. Además, lo que se estaría señalando es que puede suceder también un entorno de desaceleración económica tan importante que pudiera desembocar en una recesión. Es decir, que lo que se estaría estimando para el próximo año es que los Estados Unidos entren en recesión económica. Eso es lo que estaría proyectando la Reserva Federal para el año que viene.
que si continúa este incremento tan fuerte de la actividad económica, aunque la reserva es moderada, pero expertos señalan que lo que pudiera ocurrir entonces es una recesión. Es decir, que durante 2 trimestres consecutivos, por lo menos, se registre una caída de la actividad económica, es decir, que el Producto Interno Bruto, en vez de crecer, decrezca, pero además que se registren comportamientos en el mercado laboral que impliquen un aumento de la tasa de desocupación y una desaceleración del ritmo de crecimiento de los salarios en términos nominales, lo que implicaría que en términos reales se registre una caída. Entonces, eso pudiera suceder para el año que viene, esa recesión. Ese mayor apriete monetario, ¿a qué se debió? ¿Por qué este interés de parte de Jeremy Powell, que ahora sale como el luchador contra la inflación, cuando antes decía que era una inflación transitoria, o cuando dijo, por ejemplo, en julio, que ya con los aumentos de tasa de interés en el entorno del 2%, ya había llegado a la tasa de interés neutral? Y ahí el mismo Larry Summers le dijo que eso no tenía forma de defenderse analíticamente, y en consecuencia se había equivocado al decir eso, y que la tasa de inflación neutral, la tasa de interés neutral para enfrentar la inflación era muchísimo más alta. En consecuencia, ahora ese Jeremy Powell tiene el interés de venderse como una persona con la capacidad de poder enfrentar la inflación. ¿Qué sucedió en agosto? Miren, en agosto se tenía previsto que la variación del índice de precio del consumidor con relación al de julio pues cayese en 0.1, que la variación fuese negativa en 0.1%. ¿Qué sucedió? Que en vez de ser negativa, fue positiva en 0.1. Y la tasa de inflación, en términos interanuales de agosto, bajó de 8.5 a 8.3 cuando debió haber bajado todavía más, posiblemente a 8.1. Ante eso, entonces, los mercados inmediatamente pensaron que efectivamente la situación iba a ser de que iba a continuar aumentando la tasa de interés más acentuada, y por eso uno puede ver, por ejemplo, cómo en los últimos días ha estado incrementándose de una forma significativa la tasa a 10 años. Miren aquí, esta es la tasa a 10 años de las notas del Tesoro de los Estados Unidos. Fíjense, 3.71%. 3.71%. Eso es algo impresionante. Esto fue hacia el jueves que dio un salto. La tasa de interés, ese salto fue el jueves. Y luego fíjense ahí cómo se ha mantenido, 3.715%. O sea, ¿eso qué significa? Que no cabe duda de que la tasa de interés de más corto plazo, como es la de 2 años, está ya por encima del 4%. Y eso está empujando que la de 30 años, entonces, que es la tasa de hipotecas, los préstamos para viviendas y de bienes raíces en términos generales, ya está por encima del 6%. Entonces, imagínense lo que eso significa. Eso significa una contracción de la demanda de crédito, una contracción en consecuencia del ritmo de crecimiento de la economía y un aumento de la probabilidad de que haya una recesión. ¿Y todo por qué? Porque la tasa de inflación de agosto fue una tasa de inflación que no recogió lo que se preveía inicialmente por parte de la autoridad monetaria, que era una desaceleración y tener una variación negativa de mes a mes. Pues lo que sucedió fue un aumento, y entonces vino este fuerte mensaje de la Reserva Federal de que va a continuar subiendo la tasa de interés. Y esa subida de tasa de interés ya comienza a reflejarse en esos títulos, en notas del Tesoro de los Estados Unidos, y asimismo podemos ver la reacción de los demás bancos centrales a la política monetaria de los Estados Unidos. El aumento de 75 puntos básicos realizado por la Reserva Federal llevó a que la mayoría de los bancos centrales pues hicieran también ajustes. Bancos centrales importantes, como es el caso de Suiza, incrementó en 75 puntos básicos esta semana, llevando la tasa de menos 0.25 a 0.5. El Reino Unido subió por 7ª vez consecutiva la tasa de interés, ahora en 50 puntos básicos, llevándola a 2.25%. Noruega incrementó su tasa de referencia, su tasa de política monetaria, en 50 puntos básicos, colocándola en 2.25%. Indonesia incrementó su tasa de referencia en 50 puntos básicos, situándola en 4.25%. Las Filipinas incrementó su tasa de interés en medio punto porcentual, llevándola a 4.25%. Y si nos vamos entonces a Suecia, le incrementó en 100 puntos básicos. Suecia lo incrementó en 100 puntos básicos, llevándola a 1.75%. Ahora,
¿Qué pasó en Japón? En Japón continúan con su política monetaria ultra flexible y eso ha generado una depreciación del yen con relación al dólar en lo que va de año alrededor de un 20%. ¿Ustedes se imaginan lo que significa si hubiésemos comenzado en República Dominicana con el tipo de cambio de 57, que ahora se ha apreciado alrededor del 6%, pero en vez de que se hubiese apreciado 6%, se hubiese depreciado al igual que se ha depreciado el yen, ¿cuánto estuviese ahora mismo el tipo de cambio? Bueno, vamos a calcularlo. Usted toma 57, por ejemplo, por 1.2 y eso le da 68 pesos con 40 centavos. Ese hubiese sido el tipo de cambio si nosotros hubiésemos tenido el mismo comportamiento que ha tenido el yen. Si el peso dominicano se hubiese depreciado en la misma magnitud que se ha depreciado el yen, pues ese hubiese sido el tipo de cambio. ¿Qué implica eso? Que ellos han tenido que intervenir en el mercado. Hoy, puedo decirle a ustedes que esta semana el Banco Central de Japón, el Banco de Japón, el poderosísimo Banco de Japón, decidió hacer algo que no hacía desde 1998, que era salir a tomar recursos de sus reservas en dólares y venderla en el mercado, para evitar de esa forma que el dólar siguiera apreciándose frente a su moneda local. O sea, fíjense hasta dónde puede llegar lo que es la influencia de todos estos ajustes que está haciendo la tasa, en la tasa de interés la Reserva Federal. Obviamente que eso implica que hay que darle mucho seguimiento y darle el seguimiento que se requiere principalmente países como la República Dominicana, que son países con economía pequeña, abierta, donde hay que seguir los pasos muy de cerca de lo que otros países tan importantes, como es el caso de Estados Unidos, el Reino Unido, el Banco Central Europeo, que no lo ha hecho, pero yo le aseguro que en los próximos días va a anunciar un incremento, en su próxima reunión, va a anunciar un incremento por lo menos de 50 puntos básicos de su tasa de interés. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.